a lo largo de ya un tiempo, mi padre me dio palabra acerca de lo que se celebra el día de hoy, ¿no? Todos sabemos que hoy en el mundo se celebra lo que es el Día del Padre. Entonces, esto yo le comentaba a Cintia hace tiempo que mi padre ya me había dado el tema, pero me lo dio exactamente para profundizarlo primero en mi corazón, ¿no? No existe palabra que no entre en tu corazón para que en verdad glorifiques al Padre, ¿no? Siempre tiene que ser de esa manera. Bueno, al menos yo, eso es lo que me enseña la palabra, ¿no? Si no penetra en tu corazón, no tiene función en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces las palabras son vanas, ¿no? Y el tema acerca de la festividad de lo que se celebra en el mundo es el tema, ¿no? El Padre. Para ser más precisos, es conociendo a Dios Padre, ¿no? Y lo particular y esencial que me enseñaba mi padre es que me llevó a un desarrollo de analizar con profundidad en mi ser cómo llevaba yo ese concepto de ser un padre, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, normalmente todos tenemos un padre, no hablando del Padre Celestial, todos tenemos un padre físico, pero en realidad, ¿cuántos conocemos a nuestro Padre, ¿no? ¿Cuántos en verdad conocemos la esencia pura y correcta de nuestro Padre, ¿no? Y Dios exactamente, ¿no? Me mostraba exactamente esa parte en mí, porque yo toda mi vida me había quejado de esa manera de pensar, no conocí a mi Padre. Tuve una figura que en verdad fue muy desaprobable, por decirlo así, porque estuvo, pero no estuvo. Entonces, a lo largo de lo que yo he caminado en Cristo, mi Padre Celestial me llevaba a ese punto de ¿qué en realidad estás buscando del Padre, ¿no? De tu Padre del mundo, ¿no? No lo conoces porque tu caminar ha sido trazado como tal, no por mí, sino por secuencia de una maldición generativa, pero eso no quiere decir que tú no conozcas un Padre, ni físico, ni mucho menos espiritual, ¿no? Ahora, en el día de hoy que yo conozco a Cristo, tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido en mi vida hablar del Padre, ¿no? Y te invito a que te vayas a Juan 14:8. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Escuchen muy bien lo que expresa esta frase, ¿no? Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Hace días Dios me llevaba exactamente a leer más atrás. Aquí te está hablando de la última cena. Para los que ya hemos leído el Evangelio de Juan, habla exactamente de que Jesús está en el punto crítico de lo que vino a hacer. Están en la última cena. Y les está Él enseñando, ahora sí que valga la redundancia, enseñando la última enseñanza. ¿Por qué? Porque Él les está diciendo que ya se acerca el tiempo de dejar el mundo, ¿no? El tiempo de dejar el mundo, y les dice que va a ser traicionado. Les comenta que es necesario que Él se vaya, que Él va a ir a un lugar a edificar un nuevo lugar para ellos, y que ellos ya no pueden ir con Él, ¿no? Entonces, esta frase, yo creo que muchas personas inconscientemente nos preguntamos siempre esto, ¿no? Déjanos ver al Padre, ¿no?
¿Cuántas veces, y esa es una pregunta, ¿no? Yo lo comento como algo que me pasó a mí a mi llegada a conocer a mi Padre Celestial. Normalmente cuando yo recibo a Cristo, yo me dejaba llegar por las formas de pensamiento de mi antigua naturaleza. De, bueno, es que sé el poder de Dios, pero ¿cómo es Dios? Normalmente mis ojos querían ver a Dios, ¿no? Mis ojos decían, es que necesito verlo como normalmente se me fue cultivado, ¿no? Por medio de una película, de un libro, de una imagen. Normalmente todos sabemos que la representación de Jesucristo, pues tiene una figura física que, pues, ¿cómo se podría decir? Que a primera vista lo relacionas que es hebreo, que es judío, que es una complexión de un hombre con barba, con cabellera larga. Esa es una representación física. Y normalmente, ¿cómo llevamos nosotros a desarrollar esa forma de pensar? Que necesitamos ver al Padre de tal manera, ¿no? Estamos hablando del Padre Celestial, ¿no? Nunca pensamos en verdad en llevarlo a cuestiones del corazón y del pensamiento del corazón, más no de lo que mi mente le dice, más bien mis ojos le dicen a mi mente, así debe de ser el Padre, ¿no? El Padre debe de ser de 1,80, debe de ser fornido o delgado, debe de ser atractivo. Al final de cuentas, el Padre Celestial te habla de un concepto, de una sensación. Entonces, este versículo me lo había dado mucho tiempo atrás, porque esa es una de las preguntas que yo les comento, me hacía yo al principio, déjanos ver al Padre, ¿no? Yo le decía a Dios, déjame ver al Padre. Se podría decir que yo era Felipe en ese momento. ¿Por qué? Porque me resultaba difícil poder expresar en creer en algo sobrenatural, a ver algo que mis ojos decían, lo necesito ver para creer, ¿no? Fíjense, normalmente el día de ayer me llevó unas estadísticas que, más bien, quiero que ahorita todos tomen conciencia de que el ejemplo de hoy no nada más es para el Padre Celestial. Quiero que entiendan todos desde la perspectiva, porque el tema va dirigido hacia los hombres, hombres que son padres y hombres que van a ser, que son futuros padres, ¿no? Eso no quiere hacer a un lado al sexo femenino. La mujer tiene que entender también el punto de la esencia de un hombre. ¿Por qué? Porque en este caminar de la vida, todos, hombres y mujeres, nos llevamos una conducta de caminar con lo que sabemos, un padre y una madre. Y me quedo exactamente con eso. Conozco a Dios y conozco a un Padre Celestial. Entonces estoy así, me voy con el Padre Celestial, pero normalmente también estoy con mi padre humano y mi madre humana. Y estás en ese punto de que cuando me conviene estoy aquí, pero no suelto acá. Entonces, les voy a dar unas estadísticas que me hicieron reflexionar mucho de tan solo lo que pasa aquí en México, ¿no? Fíjense, el 90% de los jóvenes que viven en las calles es por falta de un padre, ¿no? Por la ausencia de un padre, ¿no? El 89% de los niños con desórdenes de conducta es exactamente por la ausencia de un padre. El 63% de los jóvenes que se suicidan es porque no tienen un padre o porque la figura del padre fue extremadamente afectada, frustrada. El 71% de las adolescentes embarazadas es porque no tuvieron un padre, no tuvieron exactamente una guía de cómo llevar una comunión con una figura masculina, ¿no? El 85% de los jóvenes que están en centros carcelarios es por no tener una autoridad de un padre. Los niños sin padre son 4 veces más propensos a vivir en la pobreza. Niños sin padre son 10 veces más propensos a caer en adicciones o a las drogas. Niños sin padre son 14 veces
más propensos a cometer una violación y son 32 veces más propensos a huir de sus hogares, ¿no? Normalmente todo este comportamiento lo vemos en sociedad, incluso lo llegamos a sentir. ¿Quién de hombre o mujer no ha llegado a tener esa necesidad, no? Y me llevaba a un punto hace mucho tiempo, mi padre, exactamente del significado de esa palabra, ¿no? Padre. Todos sabemos o lo relacionamos que es un ser, pero ¿qué significa la palabra padre y qué significa la esencia, no? El significado de la palabra padre es origen, es fuente, es propósito. Esas son las tres definiciones que para mí fueron muy acertadas, porque tiene muchas más definiciones, tanto espirituales como doctrinales. Entonces, imagínense, si nosotros entendemos ese punto desde esa perspectiva de que un padre es una origen o es una fuente, tienes que concientizar lo que significa, ¿no? Normalmente en este pasaje, cuando Felipe le dice, Señor, déjanos ver al Padre, exactamente está totalmente desconocido de la identidad de Jesucristo, y Jesucristo ya les había dado el ejemplo claro de lo que había venido Él a hacer. Él venía a enseñarles lo que el Padre le había ordenado, ¿no? Y todavía el discípulo le dice, déjanos ver al Padre, ¿no? Y ahí mismo, en el 9, vete al 9, ¿no? Jesús le contesta, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Entonces, esa es la pregunta que Dios me llevaba a hacerme, no porque no crea en el Padre, sino porque simplemente me llevaba a entender exactamente esa esencia natural de mi función ahorita en estos momentos como yo hombre. ¿Cómo la transmito exactamente como un hombre de familia y cómo la transmito yo como un hombre hijo de Dios? Normalmente soy un ejemplo de una figura masculina. Entonces, que todos estos porcentajes que les acabo yo de comentar, créanme, así sinceramente, que yo pasé por muchos, sin meter la violación, la verdad, pero yo sé lo que es vivir en la calle, yo sé lo que es tener un desorden de conducta, yo entendí lo que se siente quererse suicidar. Yo no me embaracé, pero a muy temprana edad supe lo que era no saber concientizar entre mi juventud y mi madurez. Estuve en un centro carcelario. Fui más propenso a no salir de mi estado de pensamiento sobre la pobreza. Fui propenso exactamente incluso a meterme en las drogas. No lo hice, pero fui propenso. Entonces, estas estadísticas me las mostraba Dios. No fue algo que yo busqué. Él me las llevó exactamente de que, mira, te estoy dando unas cifras que nadie sabe si son exactas. Es una estadística del mundo. Yo lo que quiero es que profundices exactamente en lo que representa todo esto, ¿no? La ausencia de un guía. Cuando nosotros tenemos ese problema. ¿Y por qué normalmente me lo daba Dios para este día? Exactamente, porque quiere que tú entiendas cómo se debe de comportar un padre. Cómo la mujer tiene que ver a un padre. ¿Por qué? Porque está hablando de una figura masculina. Normalmente, ¿cuántas vamos a enfocarnos en las mujeres, ¿no? Las adolescentes embarazadas. Normalmente pueden decir, es que yo amaba mucho a ese joven, porque sabemos que todo eso pasa en la juventud. Y el mecanismo de la conducta de las jóvenes es exactamente porque en la casa tuvo una figura que no se involucró, o que se involucró, pero fue extremadamente pasiva. Pasiva, que no le importó exactamente hacia dónde iba su fruto. Al final de cuentas siempre hemos dicho, el que siembra cosecha. Entonces, si tú tienes una joven de 16 años que sale embarazada, obviamente
Eso habla mucho del hogar. Y ahorita el tema es ese, el padre. ¿El padre dónde está? Es bien fácil echarle la culpa a la mujer, es que tú le das chance, es que tú la dejas ser. ¿Y el padre? ¿El padre en dónde está? No hablando de una mujer, el hijo. El hijo va y es el que embaraza. Y es más fácil decir, me siento orgulloso, ¿por qué? Porque mi hijo a lo mejor la hizo, pero se libró de la bronca. Ya dejó, mas no trajo, ¿no? Entonces me es más fácil enjuiciar a la mujer que en verdad corregir lo que en realidad está mal, ¿no? Normalmente todos los desórdenes de conducta vienen exactamente por la inmadurez de la edad, ¿no? Normalmente les comento, yo al paso de este caminar en Cristo, te bendigo, Crescencio. De este caminar en Cristo me llevó a analizar mi vida, de cómo había sido el pasado, ¿no? De cómo entender, ¿por qué creen que me llevó a todo esto, no? Porque yo enjuicié a mi padre. Yo no sabía quién era mi Padre Celestial y yo no sabía ni quién era mi Padre físico, ¿no? Solamente tenía una información de quiénes eran, cómo se llamaban, pero nunca existieron. Yo fui formado por una mujer, formado por mi madre. Todo lo que yo hago, lo hago en base de una enseñanza de mi madre. Hace días, platicando con mi esposa, le decía yo a ella, ¿por qué salió el tema, mi amor? Salió un tema porque estábamos viendo una serie, la serie de Josué, y en la serie, en la actuación de los personajes, Rocío ve una acción del personaje donde refleja mucho machismo, donde el hombre es así como muy bruto, muy tosco, o sea, muy tosco, así de que, porque en la serie le hacen ver eso, o sea, el personaje está muy, muy bien caracterizado como esa forma masculina del machismo, ¿no? De que él dice, ¿saben qué? Tú no estás para educar al hijo, yo lo educo. Y si yo digo que él se tiene que callar, se tiene que callar. Entonces le hacía ver a mi esposa exactamente que la mujer, por muy sabia que sea, no podía doblegar al hombre, porque el hombre estaba totalmente cerrado en su machismo, ¿no? Entonces en una conversación con ella, yo le reconocía, ¿sabes qué? Si yo hubiera crecido con mi parte varonil de los dos lados de mi familia, hubiera sido un machista, porque mi familia viene de ese concepto, ¿no? Y no es por hablar mal de ellos, sino fue una crianza que se ha radicado por una maldición a través de las generaciones, ¿no? Pero ella y yo hablábamos, le digo, pero yo creo que mi madre logró cortar con parte de esa racha, ¿no? Porque sí me supo educar de la manera en la que ella vio, porque ella sí sufrió de ese machismo, ella fue violentada, ella fue humillada hasta cierto punto por la figura masculina, que ella dijo, yo no voy a dejar que mi hijo sea lo que yo vi y sentí. Entonces ella trabajó en eso, trabajó tan profundamente que le decía yo a mi esposa, no nada más lo hizo conmigo, tengo un hermano menor, 10 años, que es igual que yo. ¿Por qué? Porque mi mamá fue el maestro de ese punto, ¿no? Entonces, yo le reconocía a Rocío, ¿no? Y entre todos estas conversaciones, pues salía el punto a relucir exactamente el tema, ¿no? Cuando la figura del padre está mal enfocada, no es porque sea tu culpa en el momento, ¿no? Porque viene de generaciones. Una cosa es que tú no hagas nada cuando ya lo detectaste, ¿no? Porque normalmente como hombre o como mujer, cuando algo te incomoda, no puedes estar bien, no te deja estar bien. Como padre o madre, cuando tus hijos hacen algo que te involucra en que hiciste algo mal, te pone mal. Cuando tu hijo sale y comete una barbaridad, te hace sentir mal, porque tú sabes que
actuó y va a llevar una consecuencia y aparte va a traerla a la casa y te hace ver exactamente que en sociedad vas a ser mal mirado. Vas a ser mal mirado, ¿por qué? Porque ese es el ejemplo que tú estás dando. Ahora, nos estamos enfocando en el Padre y les voy a dar 7 cosas. 7 cosas que provee el Padre Celestial, que tú como hombre y como mujer quiere mi Señor que entiendas para que lo hagas en vida, para que lo entiendas en la vida, ¿no? El primer punto, mi Padre Celestial es una fuente de provisión. Mateo 6:11. Danos hoy el alimento que necesitamos. Normalmente, hablando ya de las personas que tenemos hijos, ¿a quién de nosotros no se le inculcó ese concepto, ¿no? Que el padre de la casa tenía que ser el sustento, ¿no? Que tenía que ser el proveedor. Que normalmente en esta actualidad ya tenemos que trabajar hombre y mujer porque pues ahora sí que las cosas han cambiado, las economías han crecido, han sido incluso las mujeres liberadas de ese yugo de pensamiento que ahorita nos conlleva a que hombre y mujer tengamos que trabajar para formar un hogar. Pero anteriormente los padres tenían esa carga, ese concepto de vida de que el padre masculino era la fuente de provisión. Y el padre exactamente te dice hoy, danos hoy el alimento que necesitamos. No habla exactamente de lo que tú comes como un alimento sólido, no estamos hablando de una comida, estamos hablando de palabras, estamos hablando de acciones. Todo alimento que viene del Padre Espiritual es exactamente para tu sustento, es tu provisión de vida. Entonces, como hombre, ¿cómo lo refiero hacia mi vida, no? Yo como padre de una familia tengo que ser fuente de provisión, llámese económica, llámese de guía, llámese de poner ejemplo. Esa es mi función de mi ser. Para yo entenderlo, primero tengo que estar conectado con mi Padre. Tengo que conocer que mi Padre es mi proveedor, para que yo pueda entender ese punto de ser proveedor de mi casa, ¿no? El segundo punto, mi Padre es una fuente de protección. Mateo 9:12. Mateo 9:12. En este capítulo es cuando Jesús, todos conocen que Mateo será un cobrador de impuestos, ¿no? Que Mateo era un cobrador de impuestos y como de alguna manera a Jesús lo expusieron y lo evidenciaron al decir, oye, ¿qué clase de rabino eres? ¿Qué clase de Dios te dice ser? Si te estás juntando con los gandayas, ¿no? Porque el Mateo era gandaya, ¿no? Trabajaba para los romanos de alguna manera, no le servía al pueblo hebreo, ¿no? Y en este capítulo pues me enseñaba exactamente, ¿no? Que como el Padre es una fuente de protección. Cuando Jesús los oyó les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que no saben que son pecadores. Otro ejemplo, vete a Juan 8:10.
Este pasaje es cuando habla de la mujer adúltera, ¿no? Cuando la mujer es exhibida ante la comunidad israelita y están a punto de enjuiciarla, ¿no? Enjuiciarla en el poder humano, ¿no? Entonces, en este pasaje, Jesús actúa como ese padre protector, ¿no? El que te protege. En ese versículo te dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Normalmente vimos que nuestro Padre Celestial, y como Padre, eres una fuente de provisión. Y el segundo punto es que eres una fuente de protección. Normalmente, ¿qué padre no va a proteger a su hijo? Necesita ser un padre en verdad desnaturalizado y en verdad sin sentimiento, ¿no? Porque en verdad, llámese que el padre a lo mejor no tiene el dolor, pero el papá es la fuente, ¿no? Es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué padre en verdad no protege a su hijo por muy mal que haya actuado el hijo, ¿no? Tú puedes estar viendo que el hijo puede estar hundido en un vicio, en malos pasos, y aún así estás tú protegiéndolo de las circunstancias, de las situaciones que él mismo se provoca, ¿no? Entonces, no quiere decir que hagas eso. Estamos hablando de un ejemplo de que el Padre te protege, aún así estés cometiendo tus tarugadas, ¿no? Él es una fuente de protección, ¿no? El punto número 3, es un líder. Es una fuente de liderazgo, ¿no? Mateo 20:28. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Aquí normalmente mi padre me enseñaba exactamente el punto del liderazgo, ¿no? De lo que uno tenga que hacer, ¿no? De lo que uno tenga que hacer en vida. Para tú poder ser un líder de un hogar y entender cómo es mi Padre Celestial en el liderazgo, primero tienes que entender esto, tienes que imitarlo. Tienes que servir, no para que busques que te sirvan, sino simplemente tienes que buscar el servir, porque eso es una esencia natural de tu Padre Celestial. Normalmente una persona que dice tener el liderazgo, llámese lo que tenga que hacer, que no tiene esta humildad, no puede ser un líder. ¿Por qué? Porque no conoce exactamente el camino. Y Jesús te hace el ejemplo exactamente de lo que Él vino a hacer. Él vino a ponerse a tus pies, no para que lo pisotearas tú, sino simplemente para que entendieras el por qué vino, que ese fue su regalo para que entendieras su liderazgo, ¿no? Él incluso en esos días, imagínense, no quiero que se lo imaginen, en esos días, yo creo que él más bien, él como lo ha de haber dimensionado, que él ha de haber dicho, me pongo a los pies, no nada más para los de ese tiempo, para los que están por venir. Ese es el ejemplo que yo vengo a dar, ¿no? El ejemplo de que yo sirvo para que todos se amen y sirvan. Esa es la fuente del liderazgo. Un líder no puede ser líder si primero no imitan al Padre, ¿no? Punto número 4. Es un maestro. Proverbios 4:1.
Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones. Betal 4. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandamientos y vivirás. Normalmente un papá se supone que debe de ser un maestro. ¿Cuántos de nosotros en verdad tenemos un papá maestro? No hablando del padre espiritual, porque él es tu maestro natural. Tú lo buscas a él y él te enseña. Nada más es cosa de buscarlo. Pero en verdad a veces nosotros desconocemos ese punto porque o está ausente o en verdad mi papá que tengo en vida pues no entiende ni esto, ¿no? ¿Por qué? Porque él también lo desconoció. Aquí estamos hablando de un punto de interés sobre las personas que le interesa a sus hijos, su familia, su día a día. Un maestro te hace ver Jesucristo, todo lo que Él vino a enseñarte, ¿no? Y todo lo que Él quiere que tú lleves a cabo en el día a día con tus hijos, con la sociedad, porque no nada más se basa en tus hijos. El cómo te ves, el cómo hablas, el cómo te conduces y te diriges hacia la gente, te hace ver exactamente ese punto. ¿Qué tanto has aprendido de tu Padre Celestial para poder ser un maestro en este plano, ¿no? El venir y pararte aquí, es decir, no es porque te sientas mucho, sino porque el maestro te está haciendo maestro. Y no es para que te vanaglories, ¿no? No es el hecho de que digas, es que ya sé predicar, ya sé dirigirme y usar la palabra. Eso no es verdad. Yo no me atrevo a decir eso. La verdad, yo me paro aquí y doy testimonio de mi vida porque adopté amar la esencia de mi Padre Celestial. Yo les comentaba, yo desconocía un padre físico, un padre en este mundo, pero a mi Padre Celestial ya lo conocí, algo que no me permite salir, más bien yo no quiero salir de ese punto. Entonces, el servirle es aprender del maestro para llegar a ser maestro. Yo tengo que ser maestro primero en mi casa. Hablo de Janet, hablo de mi esposa. Son las personas que están día a día conmigo. Ellas dos tienen que basarse no en mi decisión de decir, es que yo soy el hombre y ustedes me hacen caso, no, sino la sabiduría de mi aprendizaje de mi Padre Celestial tiene que ser transmitida incluso para ellas. Yo con mi esposa apenas hablaba acerca de eso, le confesaba, no era una discusión, pero sí tenemos una plática de como un desacuerdo de nuestras formas de pensar. Entonces yo le confesaba, a veces me siento mal porque tengo mucha revelación de mi Padre y a veces no sé cómo explicártela. ¿Por qué? Porque yo te la quiero explicar como yo soy y quiero que entiendas como yo entendí. O sea, yo me pongo en el papel de decirte, es que tú debes de ser igual que yo. Entonces, cuando yo le decía a ella, cuando me doy cuenta de que tú no eres yo y que no entiendes como yo, no es para que lo tomes que te estoy ofendiendo, sino simplemente no entendía que no eres igual que yo. Y le comentaba, y me siento mal por eso. Adelante, Carlos. Pero ahí se puede manejar la forma de explicarle cómo fue que tú lo entendiste. Ajá. O sea, tú dices, yo quiero que ella lo entienda como yo. Más que entenderlo como tú, es explicarle la forma y la manera de cómo tú lo entendiste para que ella lo pueda entender. Sí. Normalmente, cuando yo le comento una revelación de mi Padre Celestial, le digo, es que esto pasó. O a veces estamos en una conversación y de repente sale la revelación. Luego ella me lo ha dicho, ¿no? Pues yo veo que ella se queda hasta con sus ojos así como bien iluminada, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor ella necesitaba exactamente el consejo de Dios, pero a lo mejor su corazón no estaba todavía susceptible para todo eso. Y tuvo que mandar mi Padre Celestial una revelación a través de alguien para que ella entendiera. Y eso sí lo logra ver, lo logra captar. El problema es cuando Dios me la da a mí Esteban, que dicen, a ver, hijo, yo maestro, te estoy haciendo maestro, ve y enseña esto. Va, voy. A ver, ustedes van a hacer lo que yo digo porque
Mi padre me dijo, ¿no? Entonces, eso es lo que les explico. Yo no puedo ser maestro si primero no entiendo a mi maestro, ¿no? O sea, mi maestro no quiere que diga, a ver, aquí se cierra la puerta y todos siéntense aquí en hilera. Porque yo digo, ¿no? Al final de cuentas, mi padre viene y nada más y me dice, ve y habla, da testimonio, glorifícame. No importa el cómo estén sentados, pueden estar en las escaleras o pueden estar sentados en el piso y eso no importa. Lo que importa es el mensaje que yo te voy a dar, el cómo lo digas, el que tú no sientas que tú eres el maestro. El maestro soy yo, el maestro soy yo. Yo te doy a ti las aptitudes y las capacidades. Y no porque seas yo no me considero una basura, ¿no? Pero simplemente sí soy insuficiente. Si me baso en que yo me las sé de todas a todas, eso no es verdad. Pregúntenme algo de matemáticas, no sé. Entonces, ¿cómo me puedo considerar yo maestro si ni siquiera sé matemáticas, ¿no? Entonces, aquí el punto es ese, ¿no? El maestro. Y en este pasaje te dice, mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandamientos y vivirás. Habla de el vivir bien todos los días, en que no te metas en cuestiones de mundo, preocupaciones, angustias, descontentos. El vivirás es simplemente la Biblia, la palabra de Dios siempre te habla exactamente de esa esencia. La vida no es mala, la vida no es mala, la vida te la dio Dios no para hacerte sufrir, te la dio para que la vivas. Porque a veces se nos hace más fácil vivir en agonía, en desilusiones, que en verdad entender que esta vida es un regalo, ¿no? ¿Por qué nos metemos tanto en problemas de que es que no me quiere, es que me dijo esto, es que me hicieron esto? Y ya turbamos nuestro día a día, en vez de pensar que esto es un regalo. Dios, en el momento en el que tú te despiertas, Dios te dio una oportunidad más para que aprendas a vivir y para que disfrutes tu vida, ¿no? Disfrutes a la gente que tienes a tu lado, llámese hijo, esposo, esposa, primo, madre, padre, que sea, hasta un perro. Yo aquí en mi departamento no nos dejan tener perros y la verdad, ¿cómo quisiera tener un perro? Me gustan mucho los perros. Entonces, la verdad, yo digo, ¿cuántas veces en verdad nos limitamos y preferimos tener esa ausencia de necesidad? ¿Por qué? Simplemente porque no supiste entender al maestro. El maestro te hace ver exactamente ese punto, ¿no? Primero entiende al maestro y todo lo que sigue será más fácil. El punto número 5, mi Padre Celestial es un ayudador. Salmos 10:14. Pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Normalmente cuando ustedes como padre o incluso como sociedad han visto a un padre que no es un ayudador. Aunque un padre desobligado sea desobligado, normalmente cuando un hijo le dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes en tal cosa, ¿no? Tengo un problema o en la escuela o no sé. ¿Cuándo han escuchado que un padre en verdad no sea atento para ayudar al hijo, ¿no? Para que en verdad diga o dé un aliento o de un propósito financiero, pero normalmente es un ayudador. Imagínate, el Padre Celestial lo que te trata de dar a entender con su forma de ayudarte. Normalmente, ¿quién de aquí no ha sido ayudado por el Padre Celestial? Todos hemos sido ayudados, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recibido su ayuda y a pesar de haber recibido la ayuda, hemos sido injustos porque se nos olvida?
¿Cuántas veces en verdad hemos llegado a decir, pues es que ¿cuándo Dios me va a dar esto, no? Pero se te olvidó que te ayudó hace una semana. O cuando en verdad tenías un problema grande en tu forma de pensar, según tú, que en verdad lo dimensionaste a algo grande, y Él te ayudó a salir de ese problema, y después del problema, con problemas menores, se te olvida y te dices, tú mismo dices, ¿dónde está mi padre? No me quiere ni escuchar. Se te olvida que te ayudó. Y el Padre, parte de su esencia es ayudarte. El punto número 6, es un animador. No es un animador de fiestas, ¿no? Sino es alguien que anima el alma, anima el cuerpo, anima el espíritu. Hebreos 12:5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Normalmente cuando un padre sufre contigo en el aspecto de malas decisiones o malos comportamientos, ¿cuántas veces no está ahí para animarte, no? ¿Cuántas veces un padre está como la figura fuerte de la casa, ¿no? Nuevamente a veces el hijo es más fácil que llegue con la mamá porque le tiene más confianza. Llega y dice, ¿sabes qué? Me pasó esto. Háblese de cualquier tema, ¿no? Pero me generó un dolor. Y como mi mamá es en la que más confío, pues voy, se lo cuento, pero me hace falta eso que en verdad lo fortalezca. Y a veces el hijo no sabe porque tanto desconoce al padre, como también le genera un cierto dejo de desconfianza. No confías en tu padre para ser sincero, para decirle, me pasa esto, porque le tienes más miedo, porque sabes que el papá va a ser más enérgico, porque sabes que el papá va a reprenderte de una manera que a lo mejor dices, ya, le voy a decir y me va a querer soltar un zape, ¿no? Entonces, normalmente el ser un animador es cuando tú recibes las palabras de aliento, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación que nuestro Padre Celestial en verdad te ha dicho, no decaigas? Hace rato en la alabanza, en la oración, no decaigas, ¿no? Continúa caminando. Eso es ser un animador, el que te diga, no veas lo que está pasando aquí, esto no es nada, o sea, esto no tiene importancia, lo que tiene importancia es lo que vienes a aprender, lo que te edifica en tu vida, en tu corazón. El punto número 7 es un amigo. Juan 15:15. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Cuando mi padre me daba el tema, me enseñaba exactamente algo desconocido, pero que está por pasar, ¿no? Está por pasar en la vida de cualquier persona, ¿no? Mira, Benjamin. Sí. Todos conocen a Janet, ¿no? Janet, yo llegué a su vida a los, ¿cuántos años tenías? 10, ¿verdad? 10 años.
Cuando yo llegué a la vida de Janet, Janet era una niña que estaba por pasar a quinto de primaria. Normalmente hemos estado juntos por 7 años, hemos tenido exactamente un caminar difícil porque pues obviamente ella tiene situaciones con su padre biológico, con sus formas de pensar, con su día a día y su desarrollo de vida. Normalmente estos puntos que el Padre hoy te da, me los dio a mí exactamente para entender este punto en mi vida con ella, ¿no? Hemos tenido muchas diferencias exactamente porque en su corazón y en mi corazón tenemos cosas muy arraigadas que nos hacen a veces dudar, temer, ¿no? Temer en el aspecto de que ella conoce a su Padre natural y conoce a su Padre celestial. Entonces yo vine a su vida a hacer un reemplazo de lo que ella tenía como una carencia. Yo no estoy hablando mal de quién fue su papá, estoy hablando del presente de ella. Normalmente ya ella próximamente a cumplir 17 años, hemos pasado por todas esas situaciones, ¿no? De cómo llevar ese desarrollo en su vida de ella para que yo sea su provisión, su protección, un liderazgo que en verdad ella manifieste en su vida como algo bueno. El cómo ser un ayudador, un animador, ¿para qué? Para terminar en este punto, ¿no? En ser su amigo más no ser su padre. Padre ya tiene 2, el biológico y el espiritual. Obviamente no porque yo sea su amigo quiere decir que me sienta menos, sino porque la plataforma en la que yo el día de mañana me voy a conducir hacia ella es en base de la amistad. El día que ella pase y tome la decisión de marcharse del hogar, de marcharse del hogar, ¿cómo creen ustedes que voy a seguir esa secuencia? En base de la amistad, en base de una amistad, porque solamente ella va a confiar en la amistad para poderme decir lo que le pasa. Yo sé que he fallado, soy un humano, pero normalmente trato de entender estos puntos que mi padre me enseña. La vida me ha turbado a no conocer a mis hijos biológicamente, pero mi padre me dice, hoy tienes una oportunidad. Aprende lo que te enseño para que tú lo enseñes, porque lo que tú enseñas, ella los va a llevar en su descendencia. El día de mañana que ella parta para hacer una vida con su pareja, obviamente, ¿qué creen que va a pasar? A mí no me va a parecer. No me va a parecer porque desde el momento en que ella llegue y me presente un chamaco, pues yo voy a estar en negativa porque voy a decir, eso no te conviene. Yo te lo voy a moldear. Yo te lo voy a ablandar, ¿no? ¿Por qué? Porque la quiero. La aprendí a amar. La aprendí a querer con este paso de los años. Ya es un agravio, no por decir lo que es algo malo, pero es algo que afecta a mi corazón. Si pasa algo, en verdad me duele, me preocupa. ¿Por qué? Porque yo no sabía que Dios me iba a compensar en esta etapa de mi vida con una mujer como ella. Yo tengo una hija biológica que no sé, solamente sé cómo se llama. Por cuestiones de las vidas que he llevado con su mamá, no se ha podido, ¿no? Pero mi padre me ha dado el consuelo de ponerme una mujer y entender el punto de esa enseñanza y decir, ahí está, no te fijes en lo que es el problema al final de cuentas también va a tener su bendición en su momento, ¿no? Ahorita atiende lo que te mando, y la amistad que mi padre me enseña conmigo, porque yo lo busco diario y digo, padre, primero, como padre, quiero sentirme tu amigo, porque solamente a lo mejor con un amigo me siento capaz. Yo no conocí a un padre y fue más fácil a lo mejor entender a un amigo que me dijera, estás haciendo mal, y a lo mejor por eso busco un amigo. Entonces, hace días que yo reflexionaba en esa parte de que ya son 7 años que llevo con Janet. Yo digo, es que va de 10 años, ahorita 17, está por convertirse en una señorita de legalidad.
y se hace difícil. Ahora imagínate un papá que en verdad está enfocado con sus hijos y que los ha tenido desde la cuna, ¿qué tan difícil puede ser ese punto del decir 18 años? No es porque ya te vayas a casar, pero vaya que los hijos piensan en cada tontería, que piensan que ya 18 años y ya tengo que hacerlo, se me va el tren. No, sino entender el punto de que llega el punto de que cuando ya dejan de ser adolescentes y pasan a ser jóvenes, normalmente es emprender el caminar de ellos. Y tú como papá, ¿cómo lo tienes que monitorear? En base de la amistad. ¿Quieres que tu hijo sea honesto? Sé su amigo. Obviamente tienes que tener todo esto. Tienes que ser un animador, tienes que ser un ayudador, un maestro, tienes que saber reprender, liderar, proteger, proveer, para que en este punto de la vida de tu hijo, tú te conviertas en su confidente de vida y que el día que él tropiece y caiga, él tenga la convicción y la confianza de decirte, amigo, ayúdame, ayúdame. Y que tú en verdad en base de la enseñanza que te da mi Padre Celestial le digas, primero busca a Dios, primero restaura tu corazón, ya después vemos cómo ejecutamos la acción, pero primero vamos a lo que en verdad nos da paz, nos da tranquilidad, que es mi Padre Celestial, ¿no? El tema de hoy, les comentaba yo hace mucho tiempo que ya me lo había dado. Yo incluso le decía a Cintia, ¿no? Yo lo quiero exponer porque es un tema de hombres, pero no quiero inmiscuir a las... No quiero dejar afuera a ninguna mujer porque fíjense cómo son las cosas. Yo les comento, sé lo que se siente ser un hombre, pero ser transformado por una mujer. Yo hoy en día sé lo que mi mamá sufre por esas cuestiones de la ausencia de un padre, ¿no? A veces en juicio, ¿no? En juicio en el sentido de ¿por qué mi vida no fue como yo quería? Para empezar, yo no sé ni cómo quería que fuera mi vida, ¿no? Les doy el testimonio de mi vida. Tengo a mi padre biológico, llámese A. Él fue el que fue la fuente, el origen. Y tengo a mi padre que estuvo, pero no estuvo, llámese N. No estoy hablando mal de ellos, porque yo hoy entendí que mis situaciones de vida fueron similares a las de ellos. Ellos también tuvieron un proceso de una decadencia degenerativa, lo cual los llevó a no saber cómo actuar en sus diferentes etapas de su vida para cometer pues sus errores y generar dolor. Porque no nada más me generaron dolor a mí, a mi hermana, a mi hermano, sino fue a ellos mismos, ¿no? Hoy mi padre me enseña exactamente que en esa parte de la vida, él te dice, ¿en verdad quieres siempre seguir con el resentimiento? O sea, ¿en verdad te es más fácil adoptar lo malo? O sea, ¿siempre vas a querer estar llevando la amargura? El que te hicieron, el que no te hicieron. El que en verdad digas, salgo de ahí y en verdad emprendo un camino nuevo con mi Padre Celestial, el que sí me va a llevar a conocer la verdad, el que me va a llevar a tener paz, a tener lo que mi Padre biológico, natural, sea bueno, sea malo, no me va a poder llevar. Él está aquí con el propósito de ser un maestro del estuche humano. Entonces normalmente nosotros, yo me refiero a todos, porque ¿quién no ha sido profundamente afectado por la presencia de un padre humano? Sea buena o sea mala. Y la mayoría es mala. ¿Por qué? Porque la esencia del hombre está perdida desde la caída, desde la pérdida de la identidad. Desde ahí viene. No es que digan, es que yo, Esteban, nada más desde mi papá, pero mi abuelo sí era chido. No, viene desde la caída del ser espiritual. Entonces, imagínense, si yo le echo la culpa a mi papá, también tengo que echarle culpa a mi abuelo, y a mi bisabuelo, y a mi tatarabuelo, y así va a ser, hasta llegar a Adán. Así va a ser, hasta entonces vámonos hasta Adán.
vámonos hasta Adán y ya, o sea, todos le tendríamos que reclamar a Adán y a Eva, más a Eva, ¿no? Pero la verdad es que mi padre me enseñaba exactamente ese punto, ¿no? Te es más fácil enjuiciar, deja de enjuiciar. Ese hombre que hoy tú enjuiciaste, porque no estuvo, pero fue el origen, o el que estuvo, pero no supo ser, vivieron algo similar a lo tuyo, ¿no? Una ausencia de un origen, de una fuente, de ser un maestro, de un liderazgo. Entonces hoy es el momento de que entiendas que nunca te dejes solo, me decía mi padre, ¿no? Nunca te dejes solo, porque aunque no tuviste esa figura, te puse una figura que por lo menos te enseñó a llevar el amor en tu corazón. Y en este punto de mi vida llegó un hombre, ¿no? Que hace 3 años se fue de este mundo, ¿no? Se llamaba Arturo Hernández. Era un tío. Él no estuvo mucho tiempo conmigo, pero fue la figura masculina que en mi vida representó esa enseñanza de lo que era el afecto de un hombre. Si no fuera por él, yo no conocería eso. Porque a lo mejor mi mamá hubiera sido firme y decir yo se lo doy, pero no hubiera podido porque ella no es un hombre. Yo nunca lo hubiera entendido de un hombre si no hubiera sido por él. Y el día que él fallece, que él decide dormir, irse a la presencia de Dios, yo no había recibido a Cristo. La verdad yo estaba molesto, ¿no? Molesto, triste. Entré en un punto en verdad de un dolor que yo le decía a mi esposa, nunca había sentido que me cortaran el alma como lo sentía en ese momento, ¿no? Sentía que se había ido una gran parte de mi corazón, parte de lo que yo confiaba, en un refugio. Él era el único hombre al cual yo tenía la certeza y garantía de decir, a él voy y le dejo mi carga. En ese momento que él parte, yo me quedo indefenso, molesto, incluso hasta con miedo, porque a partir de ese día le empecé a temer yo a la muerte, imagínense, ¿no? Se muere y cómo afectó mi cabeza y mi corazón, cómo estaba mi estado susceptible, que en verdad me llevó a tener el problema. Yo ya no sé si decir que fue una bendición, porque ese problema me hizo conocer a mi Padre Celestial. Ese temor que me llevó por la pérdida, me llevó en verdad a profundizar de una dimensión que me llevó a tener un problema en este mundo. Y ese problema lo puse en manos de un ser que no conocía, pero que estuve dispuesto a escuchar. Hoy me paro aquí como ese testimonio de vida para decir que sí puede Él cambiar las cosas, y quién mejor que Él para dar el ejemplo de esa esencia de un Padre. Jesucristo vino a representar la figura del Padre en carne. Él te vino a dar ese ejemplo, y qué mejor ejemplo. No hay algo que en verdad en la palabra no diga algo malo de Jesús. Él vino y te dio el ejemplo de que no estés diciendo, déjanos ver al Padre. Él te está diciendo, así soy. Y soy esto. Quítale la barba, o sea, soy esto, soy un hombre. Soy un hombre. Esta es la figura del hombre que vino a pagar por ti. No me estés diciendo, déjame ver a mi Padre, porque tú lo que quieres ver es mis ojos. Pues sí, el Padre mora en ti. Mora en ti. Y lo que Él vino a darte es ese regalo, el poder del amor de Dios en tu corazón, ¿no? Normalmente pues fíjense, esta declaración me la regaló mi padre, y bueno, me gusta mucho, ¿no? Normalmente me decía mi padre,